Todos tenemos un raye. Tenemos un raye. Y de una manera u otra vivimos rayados. Vivimos rayados. Este es El raye. Ese es el Raye Podcast. el Raye Podcast. Bienvenidos al Raye Podcast. Mi nombre es Yadira Mateus. Agradezco nuevamente su compañía en esta segunda temporada del Raye. Para hoy me acompaña una persona maravillosa, una periodista enfocada en temas económicos, Alina Camacho, cuyo podcast podemos encontrar en las principales plataformas, en YouTube, en Instagram, y se llama Echando Rulo con Alina. Alina, bienvenida al Raye. ¿Cuál es el raye con el dinero? Hola, muchas gracias por la invitación. El raye con el dinero, una pregunta bastante profunda, pero todos pensamos en el dinero todo el tiempo y trabajamos por el dinero, producimos por el dinero, estudiamos en una universidad por el dinero, pero en realidad debemos preguntarnos si sé manejar el dinero, si sé lo que representa o simplemente el dinero es tener plata. A lo largo de mi trayectoria como periodista económica, yo he trabajado pues casi toda una vida en medios de comunicación. Ahora hago consultoría en comunicaciones y tengo un espacio que se llama, como tú bien decías, Echando Rulo con Alina, donde buscamos hablar sobre economía sin enredos con expertos, personas muy conocedoras de estos temas. Uno se hace muchas preguntas, pero también se responde muchas cosas. Nos damos cuenta de que nosotros deberíamos pensar que el dinero no es simplemente el papel moneda o simplemente tener unos recursos en una cuenta o en un fondo de inversiones. El dinero es más espiritual que lo que su nombre indica y es menos material de lo que muchos pensamos. Pero el dinero nos puede volver esclavos, nos puede volver personas que dependamos del consumo para sentirnos bien con nosotros mismos. En la medida que tengamos, que poseamos, que seamos alguien por lo que tenemos, por las propiedades, por los activos que tengamos, creemos que somos más personas y yo creo que es un concepto errado. Tenemos que ser mucho más profundos en el manejo del dinero y de las finanzas personales. Claro, porque a todos nos encanta el dinero, pero ¿por qué nos encanta? ¿Qué es lo que nos moviliza a otorgar en el dinero ese poder de ser felices o infelices? Bien compleja la pregunta, pero lo resumiría en esa necesidad de pertenecer, esa necesidad de hacer parte de, porque el dinero te abre puertas, el dinero te permite hacer un viaje, te permite entrar a un centro comercial, llenar ciertos vacíos. Finalmente el dinero no te llena por dentro, simplemente suple transitoriamente una necesidad que tú tienes, una carencia afectiva, un tema que es mucho más profundo y que tú buscas de alguna manera tapar con un consumo desmedido, ¿no? No digo que no tengamos que consumir ni que tengamos que abstenernos de gastar, sino que tenemos que ser más conscientes de por qué lo estamos haciendo. ¿Por qué compramos cosas que a veces no necesitamos? ¿Por qué no pensamos en, podría ser feliz sin esto? ¿Podría ser feliz con un amanecer, con un espíritu más contemplativo de las cosas? ¿O sencillamente necesito acumular y acumular y acumular para sentirme que soy valioso, ¿no? Ahí cabe preguntarse, ¿quién es el valioso, el dinero o uno? Entonces, creo que uno tiene que buscar ese equilibrio, no solamente pensar en tener las cosas y ya, sino, hombre, yo quiero ser feliz y cómo puedo ser feliz sin necesidad de depender de algo material. Sino pensar, por ejemplo, en comprar tiempo. Si tenemos una empresa, contratar a alguien para que nos apoye haciendo algunas labores en las que no somos hábiles o que nos quiten espacios con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja. Creo que es muy importante ponerle barreras a que no entren cosas que no utilizamos,
no tener cosas por tenerlas. Y si vemos que no las, que las tenemos ahí acumuladas, mover la energía. Yo, por ejemplo, desde mi experiencia personal, estoy aprendiendo, ya un poco tarde, pero lo estoy haciendo, a desapegarme de cosas. Hay cosas que yo, por ejemplo, que me he dado cuenta que he acumulado a lo largo de mi vida y lo que hago es regalarlas o venderlas. He conseguido unos grupos de WhatsApp fantásticos para vender cosas y te das cuenta que puedes salir de cosas que no necesitabas y con ese dinero no utilizarlo para gastarlo en más cosas que no necesites, sino quizá invertirlo. ¿Qué pasaría si dejo de comprar cosas durante cierto lapso de tiempo? Hay gente que es muy osada, dice, voy a dejar de comprar ropa durante un año, a ver cómo nos va. Yo no he hecho ese experimento, pero creo que podría ser un buen ejercicio. ¿Qué opinas de esta filosofía o de esta muletilla popular en la que muchos indican que para poder ser alguien hay que endeudarse? Yo creo que endeudarse solamente sirve para que uno tenga un historial crediticio en los bancos. Solamente para eso, porque en la medida que tú tengas deudas, pues los bancos van a decir, Yadira tiene una historia crediticia con nosotros, vamos a evaluar, pues que prestarle un dinero. Y endeudarse yo creo que nos puede generar cosas buenas y cosas malas. Si es para un proyecto productivo, si es una empresa, si tú quieres emprender y necesitas obviamente capital de trabajo, es válido hacerlo. Si quieres endeudarte porque más adelante vas a poder multiplicar esos beneficios, es válido hacerlo. Si simplemente quieres endeudarte por pertenecer, por hacer parte de, por ser aceptada, por un tema de autoestima, más de estar en cierto círculo social, yo creo que no es válido, porque ese vacío siempre va a terminar aflorando. Yo creo que uno puede ser más libre sin deber, sin tantas culebras, o minimizar ese número de culebras, y más en momentos como el que estamos viviendo ahora, en el que las tasas de interés están muy altas. Entonces tú puedes comprar algo hoy que te cueste 100 pesos y terminas pagando una cantidad superior porque obviamente las tasas, dependiendo los plazos, las tasas te van a comer viva. Entonces yo creo que uno tiene que pensar más en su libertad y en endeudarse solo si es necesario. Y fíjate que a lo largo de esta experiencia clínica con personas que a veces tienen tendencia al gasto compulsivo, pues he podido identificar algo, y es que para algunos el gasto es una compañía, es una identidad, es una referencia emocional. Totalmente de acuerdo, lo he vivido y siento que en momentos en los que uno tiene la cabeza más enredada es cuando es más compulsivo y, por ejemplo, en mi caso, entro a redes sociales, veo en Instagram, hay una promoción de cosas, esto lo necesito, no lo necesito, pero yo trabajo tanto, esa es otra mentira que uno se echa, ¿no? Yo trabajo y me tengo que dar gusto, ¿no? Para eso trabajo. Ese es un error común de todos, o de muchos, y me incluyo. O por ejemplo, cuando uno dice, me compro esta blusa, pero venga, a esta blusa le falta un pantalón que le combine, pero esos zapatos ya no le pegan. No, mejor metámosle una chaqueta porque es una inversión, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser muy consciente sobre todo de qué está generando eso, cuál es el detonante, por qué estoy cayendo yo en estas compras impulsivas. ¿Tendré un vacío que busco llenar con esto? ¿Cuáles son los vacíos que pueden referenciar las compras impulsivas? Vacíos afectivos, vacíos de necesidad de ser escuchado, afectivas que vienen de la niñez. Pienso yo que el tema va por ahí y son vacíos que nunca se llenan. Puede ser un barril sin fondo, ¿no? Tú puedes comprar, acumular, llenarte de cosas y cada vez te sientes más vacío. Acumular y acumular. Pero ¿qué pasa si uno hace el ejercicio después de darse cuenta de generar esa conciencia de que acumula por deporte o porque se siente mejor temporalmente como una droga, como
como un efecto placebo. ¿Qué pasa si sueltas después? ¿Qué pasa si te deshaces de esas cosas a las que acudiste para llenar un vacío? ¿Qué pasa si regalas? ¿Qué pasa si compartes? ¿Qué pasa si haces una labor social de darle a otros que no tienen las mismas ventajas tuyas? ¿Y qué pasa si agradeces? ¿Qué pasa si te desprendes? ¿Y qué pasa si te desprendes? ¿Qué pasa? A mí me pasó una cosa y te voy a contar una experiencia que yo dije, ¿por qué? Yo me fui a Turquía hace como 2 años y resulta que yo me enamoré de Turquía. Yo tengo como mis ancestros de por allá. Entonces, yo me enamoré de Turquía y me antojé de unas cositas ahí que traje. Y yo no sé qué pasó, si es un efecto, una cosa energética o algo. Yo compré, por ejemplo, compré una chaqueta de cuero y compré un anillo de una piedra muy, muy, muy linda que venden allá que se llama sultanita. Y resulta que con el pasar del tiempo yo me fui de viaje, yo cuidaba la chaqueta como un tesoro, mi chaqueta la guardé, me fui 2 meses. Yo no sé qué pasó, llegué, la chaqueta de cuero me la habían metido a la lavadora y tiempo después se me perdió la joya. Y yo, no, pero ¿por qué me pasa esto? Y todo lo que compré en Turquía y eso me costó plata y tal y la cosa. Y yo decía, seguramente era lo que yo tenía que aprender. No sé las circunstancias de las pérdidas, pero me di cuenta que estaba muy aferrada a objetos. No puedo seguir caminando de esta manera, no puedo seguir aferrada a las cosas. Y creo que es muy difícil para muchos lograr soltar, desaprenderse, soltar las cosas. Creo que nos cuesta mucho porque no podemos tener el control, ¿no? El dinero es una referencia de esa sensación de control sobre lo exterior. Yo creo que sí, porque inconscientemente podemos pensar, no, si yo tengo plata, yo puedo manejar las cosas como yo quiera. Si yo no la tengo, pues nadie me va a correr, nadie me va a parar bolas, o me van a pasar por encima porque no soy nadie, porque infortunadamente en esta sociedad pensamos que alguien es por lo que tiene. Entonces me van a hacer a un lado, no me van a invitar a reuniones, no voy a poder financiar ciertas cosas. Yo siento que nos hace falta ser un poco más, no solamente minimalistas, sino un poco menos aprensivos con las cosas y las personas. Y creo que es importante tener esas herramientas internas que ustedes desde la psicología conocen de sobra. A veces pensamos que esas herramientas están en el mundo exterior y creo que es pura fuerza interior. Esa misma fuerza interior es la que te permite generar dinero, pero por un efecto, más una consecuencia que por la búsqueda misma del dinero. Que inclusive también podemos ver algunos escenarios en los que el tener dinero está vinculado a la sensación de ser capaz. Yo fui capaz de comprar esto, fui capaz de vivir en tal estrato, en el caso de Colombia. Fui capaz de pagar una camioneta de alta gama. Soy capaz de sacar una familia adelante, soy capaz de viajar a Europa, que claramente pues está relacionado con una necesidad narcisista de reforzar, de alcanzar tal vez esta forma de verse hacia la afuera, ¿no? Si yo lo logré, entonces quiere decir que soy capaz, que soy lo suficientemente bueno o buena, importante, inteligente. Pero si eventualmente algo se me escapa de las manos, a nivel económico, puede generar también una descompensación narcisista importante que desdibuja mi capacidad de ser, pero también la forma como yo me veo. ¿Y qué pasaría si uno decidiera, después de tenerlo todo? Bueno, yo no soy mucho de literatura
de autosuperación, pero en alguna oportunidad me leí, Y lo sé. y leí a Robin a Sharma, el monje que vendió su Ferrari y este tipo de literatura. Sí. Decía, ¿realmente sí existirá alguien que haga eso? O sea, un abogado prestigioso, que gane millones de dólares, que tenga su familia y que tenga un Ferrari y que un buen día diga, bueno, yo me quiero ir lejos de esta vanidad y de lo que tú dices de este mundo narcisista y me voy a dedicar a encontrarme y me voy para el Tíbet. Yo no sé si sea necesario irse al Tíbet, yo creo que uno podría hacer el ejercicio no necesariamente haciendo una peregrinación. ¿Hasta qué punto uno está dispuesto a renunciar? Porque para nosotros es muy fácil tener y en la medida en que quieres más cosas, tienes que trabajar más por tenerlas. ¿Hasta qué punto quisieras tú? Yo prefiero el tiempo y prefiero trabajar menos. Necesitamos desaprender esa educación que no nos dieron para mal, pero que quizá estuvo fundamentada más en el tener, en el agradar, en el complacer, en el pertenecer, en el ser más que, en el ser competitivos, no vernos como iguales, sino yo soy más que tú porque yo tengo un patrimonio de tanto o yo tengo un Ferrari. ¿Qué pasaría si todo lo que tengo lo pierdo? ¿Qué pasaría si el edificio en el que vivo se cae? Se desploma. Se desploma. ¿Qué pasaría si situaciones extremas, ¿no? Si hay un corralito en Colombia y el dinero que tengo en el banco se esfuma. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Yo dejo de ser yo, soy menos por eso. En los colegios se dieran más cátedras de tipo emocional, más allá de la religión, pensar en educación emocional para que las personas podamos crecer en autoestima y podamos valorarnos más que al mismo dinero. Nosotros somos quienes lo producimos. A veces es el dinero el que al parecer nos produce a nosotros, que nos va formando y nos va cualificando por un camino y va determinando también qué necesitamos, qué no necesitamos, qué queremos, qué no queremos. Hay otra cosa importante en relación con la tendencia al gasto, con la tenencia de dinero, y es que una vez adquieres un estatus, una forma de hacer las cosas, una forma de vivir, una forma de mostrarte, te parece totalmente imposible tener menos o tener lo mismo. Yo tengo un Aveo, un carrito rojo que me acompaña hace 11 años y cuando le dije a alguien, a alguien de una firma de bolsa, ay, ¿qué carro te vas a comprar? Y yo, no, estoy entre un Spark y un Aveo. Y me miraron como rayado y yo, bueno. Y yo, a mí lo único que me interesa es moverme en el carro, andar y ya. Pero yo sí noto que hay una tendencia que si tú tienes X carro, tienes que subirte de gama porque si no estás echando para atrás. Yo creo que mi siguiente paso debería ser renunciar al carro porque tú ya sabes en los niveles que estamos con el precio de la gasolina, debería pensar en bajarme a otra cosa, a una patineta, a la bicicleta, etcétera. Nos aferramos a demasiadas cosas. Ahora bien, habría que pensar allí cómo es vista la persona que acumula o que cuida sus recursos, pero no gasta. El tacaño. Creo que cuando uno es tacaño, no es solo es tacaño con el dinero, yo creo que uno es tacaño con los sentimientos, con el tiempo para uno mismo, para los demás. Pienso que ese es un síntoma de que algo muy, muy vacío hay dentro de una persona, el hecho de que todo sea medido, el hecho de tengo una cantidad de recursos y los tengo guardados en acciones, en no sé dónde, pero vivo mal, no me alimento bien, tengo un aspecto como descuidado, no le doy a mi familia, no tengo momentos, no genero esos momentos de tranquilidad financiera que también son necesarios absolutamente, sino que me dedico a acumular. Yo creo que eso también es el extremo. O sea, tenemos al derrochador compulsivo versus el tacaño extremo. Yo creo que siempre es bueno tener un punto medio para todo.
podríamos pensar en las perspectivas extremas, ¿no? Cuando el bolsillo roto es tan bolsillo roto y tan hedonista con el gasto que puede caer fácilmente en círculos viciosos de endeudamiento. Y cuando el tacaño es tacaño a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de su gasto, pero también previsible. Es decir, al punto que su relación con el gasto está referenciada en una casa, un estudio, un proyecto a largo plazo, que implica a veces que la ida al cine tenga que ser reevaluada, que unos zapatos de marca tengan que ser reevaluados, que una celebración tenga que ser reevaluada para poder conservar esa perspectiva a largo plazo o de forma previsible. Si pensamos en esos dos extremos, ¿cuál crees que podría ser más manejable? Si es un dinero para la educación de un hijo, si es un dinero para que prevé como un retiro ya cuando una persona sea mayor, es distinto a que tú seas tacaño por deporte. Pienso que detrás de todo esto se esconde la palabra propósito y es que hay detrás de esto, ¿no? El que gasta sin propósito, como loco, no tiene una previsión, no va a tener un gasto, un ahorro futuro, una inversión. Pero está el otro también que si uno dice, bueno, si tiene un propósito y no lo calificaría ahí como tacaño, sino como, bueno, previsivo, sin necesidad de que se vuelva extremo en sus decisiones, creo que está bien. Hay que pensar que a veces ciertas decisiones en torno al poder, en torno a lo económico o en torno a esa identidad social que queremos alcanzar a través del dinero, casi siempre tienen una relación vincular. Es decir, tienen un impacto en el otro, en ese otro que tenemos cerca, en ese otro que se relaciona con nosotros. Y pues de acuerdo también a las perspectivas y al modelo económico en el que estamos, si tú te ahorras dinero, en teoría eso incomoda, pero no le afecta a nadie. Pero si tú te endeudas, tus hijos pueden heredar tus deudas, que finalmente pues es también un escenario para considerar, ¿no? Cuando de repente hay una tendencia a llevar la contraria en los compromisos que adquieres, los adquieres y luego no los asumes, o luego encuentras en tu cabeza como un escenario ideal en el que ya te llenas de plata y pagas todo, pero mientras tanto vas aplazando, o si de repente prefieres decir, bueno, pues yo me voy a comer esta hamburguesa de 30,000 pesos y tengo que pagar una cuota de 150 y no me va a alcanzar, pero prefiero la hamburguesa y no la cuota. Creo que ahí la palabra, pues, si me permites, no utilizaría la palabra tacaño, sino ser un poco más previsivo y un poco más, si se quiere, un poco más calculador con el gasto cuando las circunstancias lo ameritan. Digamos que nosotros privilegiemos precisamente honrar nuestras deudas, no permitir que los nuestros las hereden, pero si hay espacio para darse gusticos también. Tratar de buscar siempre el punto medio de todo creo que es muy importante. Pero generalmente la búsqueda de ese equilibrio ocurre por una inquietud y es ese aprendizaje que nos generó dolor. Difícilmente buscamos el equilibrio si no hemos enfrentado dificultades, si no hemos sufrido. Y el dinero es una de esas condiciones que más impacta en nuestra estabilidad emocional y en la forma como nos vemos a nosotros mismos. Ahora bien, si pensáramos en los principales pecados a nivel económico, ¿cuáles podrías identificar? Pecados, por ejemplo, no establecer un presupuesto. Parece vital tener un presupuesto, no necesariamente súper riguroso en hoja de cálculo, pero sí tener ese presupuesto claro. Tener claro también la coyuntura que se vive, estar informados frente a lo que está pasando. Si estamos en un escenario de altas tasas de interés, creo que es bueno tener la tarjeta de crédito por allá un poquito más escondida y solo usarla realmente en una situación extrema y ojalá difiriendo los pagos a una cuota si es posible. Claramente pensar en el autocontrol
reconocer los impulsos. Tú puedes estar en una red social y el impulso te llega porque ves algo aspiracional y te dan ganas de comprarlo, o porque ves que algo está en promoción, pero puede estar en promoción con el 50% de descuento, pero es que no lo necesitas. Incluso uno debería pensar en renunciar a las cosas gratis, porque quiero tener algo gratis que no necesito. Entonces a veces como que a la voz de gratis, hasta una patada la queremos gratis, y yo creo que es importante como aprender a reconocer qué necesitamos y qué no. Comparar los precios. Ahorita estamos viendo una coyuntura interesante, el costo de vida está bastante alto y ya ustedes han visto que los supermercados empezaron a bajar precios precisamente para aliviar el bolsillo de las familias, ¿no? Y eso ha sido muy cuestionado porque la gente dice, ¿y por qué no los bajaron antes? Pero uno debería pensar, comparar precios, ¿no? Comparar precios, yo creo que puede ser una tarea aburrida. Yo creo que es un buen ejercicio hacerlo. Otra cosa es los famosos gastos hormiga, que uno dice, ¿cuáles son los gastos hormiga? Yo, por ejemplo, cuando salgo a entrenar, me encuentro con alguien y me tomo un tinto y digo, chévere, tomamos un tinto y echemos rulo. Esos gasticos hormiga a veces suman. O cuando tú dices, venga, yo me compro esta cosita que no vale nada, solo vale 2,000 pesos. Uno tiene que aprender a identificar eso. El agua, por ejemplo, que uno se toma antes de entrenar, que es mejor tener un filtro de agua, que me puede costar un poquito más de plata, pero tienes agua filtrada, la tienes todo el tiempo y la envasas, o comprarte una botella de agua. Creo que hay que considerar la calidad y la durabilidad de las cosas. Yo, por ejemplo, hay un amigo que me molesta mucho porque yo me compro unos pantalones de un emprendimiento paisa, los conocí en una feria hace como 5 años antes de pandemia, unos pantalones que de verdad son caros. Pero no te imaginas la comodidad, la calidad, lo lindos que son, están en perfecto estado. Entonces yo digo, me costaron un dinero, pero me duran y son commodities. Yo los uso para los viajes, son pantalones que se secan en media hora. Ahí sí la frase de las mamás, lo barato sale caro, es verdad. ¿Cuántas veces no hemos comprado cosas muy baratas, en promoción y demás, pero que no te duran lo suficiente? Y lo otro, tener un desapego emocional de las cosas. Nos das muy buenos tips de lo que has podido identificar en esta larga experiencia desde la perspectiva económica y también desde las vivencias, ¿no? No podemos desprender los aprendizajes de lo que vamos viviendo, de lo que vamos mentalizando en la búsqueda, además de ese equilibrio y ese momento en que ojalá el gasto no nos genere un sufrimiento. El gasto sea placentero, pero también responsable, que nos ayude a podernos organizar, que la relación con el dinero sea parte de nuestra vida, pero no lo que determine nuestra tranquilidad, ni mucho menos nuestra estabilidad emocional. Yo creo que es muy importante incluir las facturas de servicios públicos en estos pagos que te debitan del banco, y en general todo lo que implique la memoria. ¿Por qué? Porque termina uno pagando más por su falta de previsión, de anotar, de poner una alarma. Otro tema importante, lo digo porque me acaba de pasar, se me pinchó la semana pasada una llanta de un carro, se me fue un hueco de los tantos huecos que hay en Bogotá. Se me pinchó la llanta, del chiste pues me salió carísimo, pero yo no sé, ley de Murphy, la otra llanta, la semana siguiente también se me pinchó y también fue otra plata. Entonces yo creo que es muy importante no solo tener fondos de emergencia, sino echarle una revisadita también al vehículo en el que nos transportamos. Estos imprevistos a veces son complejos. Es frente a los gastos trascendentales, ¿no? Y frente a las responsabilidades que hemos adquirido. Si tenemos un vehículo, saber que hay que cuidarlo. Si tenemos una casa, saber que hay que cuidarla periódicamente, pero que tal vez no tomamos precauciones, pues eso puede generar también un desorden y un caos en toda nuestra estabilidad emocional, en nuestra dinámica diaria, pero sobre todo también en el bolsillo. Yo creo que también uno tiene que pensar en invertir. ¿Cómo le hago contrapeso a una inflación que es tan alta y que en palabras sencillas significa que el costo de tu dinero pues es mucho menor a lo que era hace un año?
Entonces la gente normalmente dice, no, pero es que eso de invertir, eso es como para gente con plata. Y resulta que hay muchas opciones. Lo que nos falta es un poco de como de curiosidad y dejar la pereza de leer, documentarse, seguir personas, digamos, que conozcan de estos temas, leer la prensa económica y darnos cuenta de que no podemos tener el dinero hoy menos que nunca como guardado. Eso que hacíamos antes de echarle monedas al marrano, hoy en día hay que pensar en echarle monedas al marrano en dólares o invertir. Y siempre pensar en, yo recibo un ingreso a comienzo del mes, lo primero que tengo que hacer es destinar una parte de ese dinero a la inversión. Alina, muchísimas gracias por este espacio, por compartir tu conocimiento, tus vivencias, tus ideas y sobre todo por estos últimos tips que creo que son súper valiosos para los oyentes del Raye y en general para la vida cotidiana. El aprender a ser previsivos, a cuidar nuestros ingresos, nuestros ahorros, también hacernos preguntas y cuestionamientos sobre la forma como nos estamos relacionando con el gasto, con el dinero y con las formas de ver la vida. Muchísimas gracias por tu espacio y bueno, una recomendación para los oyentes del Raye de forma final. Bueno, una gran recomendación es que sigan echando rulo con Alina en YouTube. Sigan las voces de personas confiables, no traguen entero. Entender que el tiempo es la mejor inversión que uno puede hacer y que uno debe pensar que puede hacer compras para ser feliz también, no para llenar vacíos. Muchísimas gracias. Sí.